Este asesino usaba la carne de sus víctimas para hacer hamburguesas. Y todo fue difícil para creer que hasta que puede ser falso. Y todo comenzó con él queriendo tener venganza con su esposa. Voy a intentar de darte todo el contexto, pero a ver si no te confundes. Esta es la historia de Joe Metheny. Joseph Roy Metheny nació en el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos. Su padre era alcohólico y su madre era el quien cuidaba a Joseph y a sus hermanos. Y cuando Joseph tenía 6 años, su padre murió por un accidente. Joseph comía harto, que se hizo obeso por lo harto que comía. Y cuando tenía 18 años, fue al ejército de Estados Unidos y en su servicio se hizo adicto a las drogas y causó que cambiara su comportamiento, que hasta su madre anotó. Y su adicción de las drogas se empeoraron del punto de que él empezó a vivir en las calles. Y en las calles conoció a una mujer que tuvo su primer hijo con esa mujer. Cuando se enteró que embarazó a la mujer, fue a encontrar un trabajo. Y Joseph trabajaba en una fábrica. Y en la noche de julio de 1994, cuando llegó a su casa estaba vacío. Y resultó que su esposa y su hijo se escaparon de su casa y dejaron la casa vacía. Pero ¿por qué la esposa de Joseph se escapó con su hijo? Bueno, Joseph era bien abusivo con su esposa y por eso fue la razón que se escapó su esposa. Joseph se enfureció. No por la pérdida de su esposa, pero por la pérdida de su hijo que amaba. Entonces quiso tener su venganza. Y luego unos días pasan y intentó de buscarlos, pero no tuvo éxito. Pero 6 meses pasan y unos le apuntaron a uno que la esposa de Joseph intercambió drogas por tener relaciones con un tipo. Y su esposa y su pareja, con el quien intercambió drogas, fueron arrestados por tomar sustancias ilícitas y les quitaron al hijo y llevaron al hijo del menor por negligencia y abuso. Joseph se enfureció porque no podría hacer nada para que le regresan a su hijo. Entonces se quería vengar de su esposa y de su pareja y se enteró que los dejaron libres, pero que les quitaron a su hijo. Y fue abajo de un puente para ver si está en ese puente. Pero lo único que se encontró eran personas que eran drogadictos. Entonces no los encontró. Pero sí encontró a 2 que andaban acostados en un colchón viejo. Y con viéndolos se recordó la razón que hacía lo que hacía. Por la razón que le quitaron a su hijo. Y con una hacha les quitó la vida. Y escondió los cuerpos cerca a un bosque. Fue en búsqueda en otros puentes y se encontró a 2 mujeres abajo de un puente y intentó de sacarles información de su esposa. Y una de las mujeres se hacía la mensa, el que no sabía. Y Joseph empezó a golpearla y abusar de ella. Y últimamente acabó con su vida. Y escondió el cuerpo abajo de un arbusto. Y hizo lo mismo con la otra mujer. Y un viejito vio todo lo que hacía Joseph. Y cuando Joseph se dio cuenta que el viejito lo andaba viendo, agarró un tubo y lo golpeó de hasta que se muriera. Y arrastró a los cuerpos al lado de un río que escondió los cuerpos abajo de unas rocas. Intentó de esconder evidencias con él mismamente lavándose con agua del río. Y en otra noche de 1994 andaba tomando drogas con una mujer, que la mujer quería tener relaciones con Joseph. Y Joseph la agarró del cuello y la andaba ahorcando, con últimamente asesinando a la mujer. Y dejó el cuerpo abajo de una tumba que él mismamente arrascó, que era cerca de donde él mismamente trabajaba, en la fábrica. Y en agosto de 1995 descubrieron los cuerpos muertos de las mujeres. Y luego, semanas después, arrestaron a Joseph por unos 18 meses. Pero vieron que no había suficiente evidencia para que Joseph fuera un asesino. Entonces fue liberado por falta de pruebas.
pero ya no tenía ningún lugar para donde vivir. Y fue a donde él mismamente trabajaba. Y su jefe le ofreció que podría vivir ahí en la fábrica, pero que él tendrá que tener la responsabilidad de cuidar la fábrica. Entonces le dio las llaves a Joseph, pero no sabía ni por nada las cosas que Joseph iba a hacer en su fábrica. Y en noviembre de 1906 atrajo a Kimberly Leon Spencer, que la golpeó y abusó de ella, y enterró su cuerpo adentro de la fábrica. Cortó el cuerpo en partes y los puso adentro de unos toppers, y puso un pequeño puesto que él vendía hamburguesas que eran hechos de la carne de sus víctimas. Y nadie sabía que las hamburguesas de Joseph contenían carne de humano, pero cuando se la acabó ya no tenía más de esa carne. Y en 8 de diciembre de 1906 quería asesinar a Rita Camper, con que compartían drogas. Joseph quería tener relaciones con la mujer. Entonces Joseph arrancó la ropa de la mujer, pero no quería tener relaciones la mujer. Entonces Joseph empezó a gritar. La mujer intentó de escapar, pero Joseph logró alcanzarla arrastrándola, y Joseph dijo que la iba a asesinar. Pero lo bueno es que cuando intentó de escaparse por la segunda vez, sí logró escaparse. Uno que manejaba una troca vio a la mujer, entonces fue a ayudarla y llamaron a la policía. Pero cuando Joseph intentó de escapar, la policía lo arrestaron y entregaron a Joseph, y negaba todo lo que le decían. Entonces, como había falta de obediencia, dejaron a Joseph libre. Pero luego Joseph le pidió ayuda a unos de sus amigos, que si le podrían ayudar con desenterrando uno de los cuerpos de sus víctimas. Y en el 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denunció. Y de nuevo, Joseph fue arrestado, con hasta su jefe siendo arrestado. Pero una cosa es que ya no veo ni madres, Ira. Déjame prender el foco, a ver. Ahí está, Ira, ya me veo, Ira. Y sí lograron encontrar uno de los cuerpos, con Joseph dejándolo pero bien detalloso. Y luego sí les confirmó que sí asesinó más de 13 mujeres. No lograron encontrar los restos de los cuerpos, pero sí les confirmó que comía el cuerpo de sus víctimas. Y que les confirmó que también puso un puesto donde vendía hamburguesas de la carne de sus víctimas. Fue bien difícil para creerle a Joseph, y fue condenado por unos 50 años de prisión. Pero no sabían si Joseph era culpable o no, por la razón que Joseph era bien mentiroso. Porque aparte era bien difícil creer que esta historia que les cuenta es verdadero. Originalmente sí querían ponerlo en la pena de la muerte, pero por falta de evidencias que era un asesino, no hicieron eso. Y esta es una de las cosas que les dijo Joseph a los detectives: las palabras "lo siento" nunca saldrán de mi boca, porque será una mentira. Estoy más impuesto a dar mi vida por lo que ha hecho, para que Dios me juzgue y me puede mandar al infierno por eternidad. Y en sábado, en el 5 de agosto en 2017, Joseph fue encontrado muerto en su celda y no se ha dicho de qué murió, pero murió de los 72 años. Y una de las cosas que dijo Joseph que te dejará pensando es esto: la próxima vez que vas a la carretera y te encuentras con un puesto de hamburguesa que nunca has visto, piensa bien en esta historia y que no sabes que a quién te podrás estar comiendo.